Que yo sigo con mi tarea de tratar de optimizar los tiempos. La verdad que no lo tengo fácil, pero bueno, en cualquier caso. Tengo la suerte de ahora presentaros a Joaquín Araujo Ponciano. Y la verdad, pues no sé, me dice, ¿me vas a presentar tú o te paso la chuleta? Si me pasara la chuleta, me tendría que pasar un tomo de muchos folios. Y la verdad que no necesito la chuleta para presentaros a Quine. Quine, en realidad, para todos nosotros, los que nos dedicamos a esto, pues es un santón, es un líder, es un gurú, es un oráculo, es una persona a la que todos, tarde o temprano, hemos recurrido, porque lleva desde siempre, desde que se monta la Sociedad Española de Ornitología, la monta Quine, desde que se monta World Wildlife Fund, lo monta Quine, desde que se montan los primeros movimientos, la estación, el grupo de anillamiento, lo monta Joaquín Araujo. Es decir, está absolutamente desde el principio, escribe, hace programas de televisión, hace programas de radio, y bueno, tienes una opinión muy poderosa, y en el tema de la minería, pues él tiene siempre en sus programas de radio, con Pepa, da sus opiniones, y en realidad es una persona crítica, y como muy bien había dicho y planteábamos, necesitábamos darle una serie de contrastes al seminario. Bien, yo sin más le voy a dar la palabra, así que te agradezco, Joaquín, que estés aquí con nosotros, y todo tuyo. Muchísimas gracias. ¿Quieres este micro? O yo creo que ese cable va a... Esto funciona. Muy bien, muchas gracias, buenos días. La verdad es que ser presentado por Beltrán es un placer porque cuando compartes lo esencial, incluso habría que jugar con las palabras, cuando compartes la esencia de lo esencial, que es probablemente lo que menos hay en estos momentos en el horizonte de estas sociedades, pues es absolutamente un privilegio. Para que no sorprendan algunas de las argumentaciones que voy a daros, necesito ampliar la presentación, porque probablemente estoy en un lado poco frecuente de la sociedad. Simplemente, como habéis escuchado 1000 veces, otro mundo es posible, pues claro, esto milita en el bando de las inconcreciones. Es probablemente una de las más perversas abstracciones si no hay una puesta en práctica lo más honesta, lo más intensa, lo más continuada y lo más esforzada posible. Lo digo porque siempre estamos manejando en el campo de la conservación de la naturaleza, si preferís también un poco más ampliamente, en el campo del pensamiento, de la forma de situarnos ante nuestro propio mundo a partir de la evidencia de lo que está sucediendo con ese mundo. Esto exige bastante más que decir que otro mundo es posible. Y sí que es posible, y eso es lo que yo estoy intentando, pues unos acercamientos a la coherencia. En ese sentido os puedo decir que sí que es posible. Es posible vivir sin dinero, es posible vivir sin calendario y sin reloj, es posible vivir sin ningún poder a la vista. Y esto simplemente es porque merece la pena ser tenido en cuenta. Y no es que pertenezca a ningún monacato en las alturas del Nepal o que me haya retirado del mundo para imitar a San Francisco. Es que simplemente es una serie de actitudes frente a nuestra propia sociedad y luego, por supuesto, un anhelo de no hablar solo teóricamente, de hablar desde el corazón del bosque, hablar desde las viejas destrezas de las aves que pasan, hablar desde lo más importante que existe en este mundo, que curiosamente es esa pequeñita alfombra de hierba que a veces pisamos despreciando. Estas posiciones son absolutamente fundamentales para mí y sobre todo para entender un poquito en qué mundo nos movemos. Y precisamente por eso creo que es oportuno lanzarnos a una mínima valoración de lo que está pasando, porque también la realidad, y lo digo ya como periodista, como persona que curiosamente más o menos es lo que se me sitúa como privilegiado, porque llevo 50 años apareciendo en los medios de comunicación y casi nadie se acuerda de que mi fuente principal de información son las fuentes.
Es decir, fíjense ustedes, lo que verdaderamente cuenta es lo que te cuenta el agua, no lo que te cuenta ni Radio Nacional, ni el periódico El País, y ni remotamente televisión, ¿no? Estas son cosas que desvían tanto la atención que probablemente es por donde hay que empezar, por ir a las fuentes que verdaderamente informan de lo que importa, de esa esencia, de lo esencial a lo que me estaba refiriendo, ¿no? Bueno, el que pongamos encima del tapete que somos víctimas de una perversa forma de interpretar la realidad que nos permite apostar exclusivamente por la acumulación, pues es algo que debe ser tenido en cuenta. Porque las grandes cifras del deterioro ambiental son una mínima parte de un pensamiento que pretende acumular. Acumula todo, absolutamente todo. Acumula lo primero, pues el amontonamiento de nosotros mismos. De ahí que cuando uno sale del circuito, lo primero que se encuentra es con la libertad. La libertad de hacer exactamente lo que quieras porque no tienes horario, no tienes calendario y nadie te paga un salario. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero la acumulación en estos momentos, y es lo que creo que merece la pena ser tenido en cuenta, es de desastres. Tenemos no sé cuántas realidades físicas medidas y algunas de ellas son extraordinariamente alejadas de cualquier contacto con la realidad porque son fundamentalmente contables y lo que no parece que figure mucho en la apreciación es que se acumulan desastres. Como tenemos aquí a los periodistas, pues también se podría decir que tenemos una situación en la que se ha visibilizado de alguna forma el deterioro ambiental y parece que la forma de enfrentarlo es también cortoplacista. Vamos a teñir cualquiera de las actuaciones básicas de una determinada alabanza de la naturaleza, de una determinada búsqueda de algún sistema de rectificación, de curar, de cicatrizar heridas, cuando lo que importaría es realmente valorar lo que se está perdiendo. La tragedia es de características incalculables. Es más, aquí voy a dejar de contar algunos de los aspectos que por otra parte suelen ser tan intensamente desagradables que producen un cierto rechazo, ¿no? Pero creo que la verdadera tragedia no es, como dice el gran poeta Jorge Riechmann, que parece que no pasa nada y pasa la demolición del mundo. Eso. Lo malo es que somos especialmente pocos. La verdadera tragedia es el pequeñísimo número de personas que consideran una tragedia lo que está sucediendo ahí fuera. Por eso también tenemos que poner encima del tapete que la multiplicidad vital, y uso la palabra múltiple, que es infinitamente más completa que biodiversidad. En el fondo, estamos siempre con el drama de lo que realmente significan las palabras. La palabra biodiversidad se queda un par de años luz de lo que realmente es la naturaleza, de lo que realmente es lo palpitante, de lo que son los sistemas, las tramas de tramas, la complejidad, la enormidad que supone la vida y sus estrategias para continuar siendo. Es algo tan absolutamente fascinante que parece que cualquier palabra que se quede reducida es multiplicidad de lo múltiple, y estas multiplicaciones de palabras son absolutamente intencionadas. Y entonces ahí empezamos a mejorar posiblemente, por trabajoso que nos pueda resultar en un momento, a la comprensión de lo que nos traemos entre manos, ¿no? Y es lo que tenemos que poner encima del tapete. Para un anciano como yo, pues es absolutamente tragedia que hace 50 años, cuando empezábamos estos empeños en el WWF, en la SEO, en todas las primeras organizaciones, el mundo tuviera el doble de vida que hoy. El doble de vida salvaje que hoy. Claro, ¿qué
Todo esto a pesar de que probablemente el aspecto de conservación de la multiplicidad, de la multiplicidad de la vida, es uno de los mejor acogidos por los medios de comunicación, de los mejor dotados presupuestariamente, de los que han permitido lo que le hemos escuchado a Lucía, la creación de la Red Natura 2000, de la consideración de esos miles de lugares protegidos, de ese porcentaje de naturaleza protegida, y aún así ha disminuido el 50% de la vida natural del mundo. Y entonces, en ese contexto generalizado es en el que tenemos que valorar. Y hay que valorar que pues, se nos asfixia el aire, se nos ahoga el agua y se nos entierra la tierra, que es a lo que vamos. Y a la tierra a veces se la entierra desenterrando. Desenterrar, que es sencillamente la erradicación de lo más importante que hay en este mundo. Y lo digo porque soy campesino, y porque soy arboladicto, y porque vivo en el bosque, y porque planto árboles, y porque veo crecer lo que me hace crecer. Nada hay más importante en este planeta, muy por encima de cualquier realidad humana, que el trabajo de las raíces, de lo que está enterrado. En ese aspecto es en el que, bueno, pues déjenme que presuma de que yo soy en estos momentos el embajador de la fertilidad de este país. Estoy trabajando con colectivos para que exista una ley de protección de la tierra fértil en este país. ¿Por qué? Porque sencillamente lo consideramos lo más importante. Y por eso es probablemente por lo que mi propuesta de hoy sea que haya que hacer una elección entre desenterrar o entrañar, como se entrañan las raíces de lo palpitante, de lo que, curiosamente, y esto es absolutamente fundamental, no es que nos haga posibles, es que siempre ha hecho posible a la vida, y no hay posible compatibilidad con este mundo sin lo enterrado, sin lo que no hay que desenterrar en absoluto. Este es el juego de criterios, de valoraciones. Es que lo que se trata fundamentalmente en cualquier cuestión es ser conscientes de que lo que más miente es la defensa de cualquier interés concreto. Por eso mienten los medios de comunicación, mienten las opciones partidistas, mienten casi todas las opciones que solo miran el interés concreto, y lo que menos miente es la naturaleza desplegándose sobre la piel del mundo. Todo es verdad bajo los árboles, casi todo es mentira bajo un techo. Y lo siento decir bajo un techo, porque a lo mejor estoy diciendo algo no absolutamente cierto. Afortunadamente, lo que sí que me ha pasado es que esto yo lo he pensado a cielo abierto, lo he pensado dentro de un bosque. Y eso es probablemente lo que tenemos que ser capaces de tener presente. Esa fertilidad a la que pretendo defender, porque, fíjense, buscamos muchísimo el aspecto que nos puede dar el mayor grado de dignidad a los seres humanos. El término cooperación, asistencia mutua, compasión o, resumido, fraternidad, es algo que tiene toda esa magnífica prensa. Casi se puede decir que nadie que quiera hacer una apuesta pública hacia algo se olvida de alguna otra forma de introducir este concepto. Yo soy solidario, yo pretendo el bien común, yo quiero llegar al mayor número de personas porque tengo una más o menos capacidad de servicio público, de altruismo. El servicio público lo da la fertilidad. El primer servicio público lo da la fertilidad. La verdadera fraternidad de este mundo se da en los 4 primeros dedos de suelo de todos los lugares que tienen suficiente materia orgánica. Es el verdadero punto de encuentro
no solo entre los elementos básicos, sino de todos los ciclos, todos los procesos esenciales para la única verdad que consiste en seguir viviendo en la mejor cantidad de elementos constituyentes de esa fraternidad. Y por eso es por lo que me parece fundamental. ¿Qué es lo que hace nuestro modelo? ¿Qué es lo que hace, de alguna forma, creo que es bastante metafórico, pero también está bastante claro, esta prioridad por olvidarnos de la fraternidad, que es probablemente la mejor lección que te enseña el lenguaje de la naturaleza, del bosque, de la pradera, de las comunidades vivientes, es que se trata de compartir en un cierto plano de correspondencias mutuas, se trata de devolver algo a cambio de lo recibido, se trata de la reciprocidad, ¿no? Bueno, lo que hace nuestro... Bueno, aquí me traiciono a mí mismo, me parece muy injusto para mí mismo hablar en primera persona de plural. Antes se nos ha dicho que somos responsables todos los presentes de un determinado porcentaje de la contaminación. Bueno, algunos somos responsables de una parte de la transparencia. Es que estas cosas hay que decirlas. Es que cuando llevas 40 años cultivando ecológicamente, has plantado miles y miles de árboles, has conservado zonas boscosas, has trabajado a favor de la transparencia, no has colaborado en la contaminación, o tu pequeño rango de contaminación está más que compensado por lo que has hecho. Bueno, en ese sentido es en el que hay que definir el mundo de lo que consideramos absolutamente inevitable. Esto tiene que seguir funcionando, todos los imperativos del acumular, el productivismo, el crecimiento económico, pues consiste en devorar esa fertilidad y transformarla en basura. Es que eso es lo que hay que poner encima del tapete, una maquinaria incesante devorando la vivacidad, que es algo que no sabemos hacer, y cuando lo intentamos remediar, pues de alguna forma somos un poquito biomiméticos, pero el factor de calidad pues siempre es algo que tenemos que tener en cuenta. Somos absolutamente incapaces de crear lo que yo denomino función estética del mundo que nos rodea, que es precisamente lo que hace más hermosa la tarea del conservacionista, del naturalista, porque estamos intentando que la belleza original, la belleza con mayúsculas, la belleza anterior a toda la belleza, no hay creatividad humana que supere a la belleza anterior a nuestras capacidades creativas, se mantenga, porque es la base de que nos mantengamos los seres vivos. También el estilo de funcionar es devorar esa belleza y convertirla en fealdad. Eso también es bastante importante. Y lo mismo sucede con algo a lo que no me puedo por menos que referir. Soy campesino, pues esto ha acabado, esta misma trituradora acaba con una vieja sabiduría, que es la segunda más importante, después de la propia naturaleza, que es la sabiduría de campesinos y campesinas de siglos y siglos. Eso está todavía más en peligro de extinción que cualquier especie de las convencionales, y es sustituida, ¿por qué? Pues por lo que decía Miguel Delibes, por nada mejor que lo que tenían. Esto también es muy poco valorado, porque normalmente se le llama progreso a la destrucción de nuestro propio pasado, se llama progreso a la destrucción de los elementos básicos para que nosotros seamos posibles. Esa es la definición. Bueno, pensemos que esto nos lleva a que la primera producción de una sociedad como la española sean escombros. Y esto ya no es un razonamiento poético-filosófico,
Esto es estadística de los ministerios y de los observatorios de la sostenibilidad con los que yo he colaborado durante decenios. Esto es lo que hay que poner encima del tapete. ¿Por qué no producimos algo de vida? En vez de producir escombros, 47 toneladas por persona y año. En ese contexto también hay que valorar la realidad actual. Pero esas 47 toneladas de escombros al año también hay que ponerlas al lado de las todavía más peligrosas, que son las 10 de contaminación por CO2 por persona y año. No sé si alguno ha tenido la mala suerte, soy periodista, lo diré una vez más, y creo que lo peor que me pasa es cuando veo los telediarios. Pero en el de hoy se da la noticia desde Canadá de que ya se considera por las autoridades administrativas y científicas de Canadá que se va a deshelar el Ártico en poco tiempo y el proceso se da por irreversible. Ya es inevitable. Hagamos lo que hagamos, se acaba la placa de hielo en el Ártico canadiense. Esto retroalimenta al cambio climático y demás. Y ahí es donde tenemos que ser capaces de poner el punto de mira. Tragedia más que tragedia. Nada hay que se libre del clima. Y nada hay prácticamente en este devorar el mundo que no esté contribuyendo a la alimentación positiva del cambio climático. En ese aspecto, bueno, es bastante incomprensible, a pesar de lo que hemos visto de estos niños que tanto nos esperanza, pero llevamos 42 años perdidos con relación a esa situación. Y eso es lo que hay que poner encima del tapete. Cuando la minería a cielo abierto, en el sentido amplio, no sé exactamente si dentro de ese 10% que contribuye la minería a cielo abierto a la contaminación atmosférica básica, pues a lo mejor, ¿cuánto sería el de la cantería? No sé, pues tampoco. Pero bueno, pongamos eso. Si lo más urgente, lo más necesario, lo más coherente, lo más humano, lo más ético, lo más honesto intelectualmente es luchar contra el cambio climático, no me contribuyo a este ni con el 1, ni con el 2, ni con el 3, ni con el 4, ni con el 5. Sé que es una ingenuidad muy grande, lo sé, pero dejadme que os recuerde el sentido de la palabra ingenuo, que no se conoce. Ingenuo es el nacido libre, es decir, el nacido sin esclavitud hacia los intereses concretos, nacido sin sometimiento a la mentira. Bueno, pues esta es la realidad que hay que situarse en eso. Si la producción de cemento contribuye con el 5%, creo que esto sí que es correcto, por lo menos lo dicen los observatorios de la sostenibilidad, a la contaminación con CO2 del mundo, pues también habrá que empezar a pensar en muchas cosas vinculadas al tema. Y hay que relacionarlas con dos aspectos fundamentales. ¿Es cierto que hay que seguir construyendo cuando tenemos 3 millones de viviendas vacías en un país como este? ¿Es absolutamente necesario seguir construyendo cuando están construidas las viviendas de las 2 próximas generaciones? Habrá que ir pensando en si existe suficiente anclaje ético para seguir adelante con estas cuestiones. ¿Es suficientemente coherente que cualquier aspecto vinculado con la salud, incluyendo la de cualquiera de los presentes, no contabilice en la economía global de una nación? Por supuesto, la salud de la naturaleza no contabiliza. Que la fuente emane limpia no contabiliza en el Producto Interior Bruto. Que el bosque produzca oxígeno y mantenga
multiplicidad vital no contabiliza en la economía, en el modo de medir, en la cuantificación de la riqueza. ¿Es coherente que haya que ponerse enfermo o muerto para entrar en la contabilidad? No sé si se lo van a creer, pero yo, como no he estado enfermo un solo día en mi vida, pues no he producido para esta sociedad. No he ido al médico, he pagado mi seguridad social y no la he usado. Pues fíjense. Claro, es que, ¿por qué nos movemos en una tragedia? Nos movemos en una tragedia. ¿Por qué destruimos lo que preferimos? ¿Qué estúpida condena es esta? ¿Cuándo empezaremos a poner en primer lugar lo que preferimos para no tener que curarlo? Pensad que yo admiro profundamente lo que hace nuestro querido Ceballos. Dejadme que os cuente una especialmente satisfactoria. Yo soy un tío con más suerte que nadie lo que os habéis echado en la cara, porque no solamente he vivido sin poder a la vista, sino que además me han reconocido de muy diversas formas. ¿Saben ustedes lo que más me ha emocionado en mi vida? Que unas canteras lleven mi nombre. Sí, las 3 lagunas de Almenara de Tormes son hoy los Aguazales Joaquín Araujo. Un lugar lleno de vida, un lugar espectacular y fascinante. Absolutamente, bueno, pues casi más que cualquiera de los premios que me han dado en mi vida, mucho más que el reconocimiento de tantas cosas que he tenido la suerte de hacer como proposición de cambio de forma de estar en este mundo, ¿no? Bueno, con eso quiero decirles que no voy en absoluto a cuestionar, sino todo lo contrario, a impulsar con todo entusiasmo el trabajo de restauración, por supuestísimo. Es más, tiene aspectos absolutamente artísticos, y probablemente el arte es lo que más prestigio tiene, aunque no se quiera reconocer, un poco subconscientemente. Nosotros los humanos somos admiradores de las capacidades creativas de los congéneres que hacen maravillas con la pintura, con la escultura y tal. Bueno, pues yo en la categoría de artistas incluyo a los restauradores de lo herido, de lo sangrante, pero no me voy a retirar ni un solo milímetro de lo que ya he dicho. Yo quiero que no sigamos devorando la belleza del mundo para no tener que restaurarla. ¿Qué? Poco se sabe de eso. ¿Saben ustedes la mejor forma de definir la extraordinaria complejidad del mundo natural, que supera con mucho cualquiera de nuestros talentos interpretativos? Todo eso se convierte, para quien quiere escucharlo, en el principal grito de auxilio. Dejarme ahí como estoy. Soy manifiestamente inmejorable porque nada de lo que hagáis va a ser capaz. Esta es la mayor aportación del conocimiento científico del siglo XX. Es de los ecólogos. No somos capaces de restaurar la complejidad del mundo, por tanto, todo lo que conservemos de la complejidad del mundo es manifiestamente invalorable, inmejorable, y es la posiblemente mejor actitud. Quien sabe hacer la vida, que siga haciendo la vida. Y por tanto, no podemos dejarle más margen, tal y como está la situación, tal y como está la conservación de la biodiversidad, tal y como está el cambio climático. No hay que seguirle dando oportunidades de ningún tipo a la demolición del mundo. Y ya sé que cuesta, porque la inercia del sistema a lo mejor es lo que permite a los partidarios del colapso a finalmente tener razón. No les queremos dar la razón, no les queremos dar la oportunidad. ¿Y eso cómo se logra? Entrañando. En vez de desenterrando, entrañando. ¿Qué es entrañar? Es meter en tus entrañas. Es el cambio fundamental de la forma de estar en el mundo, que
todo lo minoritario que os pase por la cabeza, evidentemente, pero que es posible. Y por eso he dicho lo que he dicho. Sí que es posible vivir de otra forma, porque algunos pues lo hacemos, lo intentamos, lo logramos en porcentajes aparentemente aceptables. Y eso de entrañar pues consiste en varias cosas. La primera es que entender que en los bosques, en las praderas, en los aguazales que no han sido trastornados, trastocados, que no han sido alterados, las cosas pretenden seguir siendo como eran. Nada quiere cambiar de sitio, nada quiere cambiar de condición, nada ya quiere progresar, pero tampoco quiere retroceder. Claro, nosotros estamos sujetos a la compulsiva obsesión de acumular. Para acumular hay que ir a sacar de algún lado, pero la gran lección, la pendiente lección a aprender por esta civilización, por cierto, que rotundamente hay que calificar de lisiada, y que precisamente si algo sostendrá a esta civilización es por parte de lo que ha sido lisiado, es decir, el propio sistema natural, la propia naturaleza, los propios océanos, los propios bosques y la propia multiplicidad vital. Eso es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación. Se trata de no destruir lo que ya tenemos por el ansia de lo que no tenemos. La riqueza de este mundo ya está ahí, ya nos ha sido dada, ya es nuestra, ya la tenemos. Esto ya sé que choca frontalmente con el paradigma actual de la civilización, que todo lo que no ha cambiado de lugar no tiene valor. La salud, vuelvo a decirlo, no tiene valor. Qué desgracia haber considerado solo mercancía a lo que cambiaba de lugar. Todo lo que se quede en el lugar que tenía es lo verdaderamente valioso. Lo completo. ¿Cuándo vamos a valorar lo completo? ¿Cuándo vamos a valorar lo complejo? Eso es lo que tenemos que entrañar. Entrañar no en la razón, sino en las elecciones afectivas. Nadie nos ayudó más que Goethe al poner encima del tapete de las ideas ese concepto. Hay que elegir con afecto. Pero curiosamente, en cuanto se nos pilla un poquito desprevenidos, es decir, sinceros, preferimos la vida, preferimos la belleza, preferimos la lentitud, preferimos la transparencia, preferimos la vida y la continuidad de la vida. Eso es lo que yo llamo entrañar. Es muy fácil si se practica un poco más el entrañamiento. Hay que dejar de desenterrar. Está ya todo construido. Está ya todo construido. A ver cuándo empezamos a entrañar en vez de a desenterrar. ¿Por qué no entrañamos el valor de todo eso que no somos capaces de hacer y que insistiré todo lo que pueda? Eso que no somos capaces de hacer es lo que nos hace posibles. Termino con dos cuestiones. Una es un pequeñísimo poema que con 3 versos, a lo mejor si los entendiéramos y los generalizáramos, estaría todo ya salvado en B de en proceso de demolición. Solo quien fuera de sí su alma sitúa sabe qué es la vida. Solo quien entraña lo que está fuera de sí sabe lo que es la vida. Sí, señores, hay tesoros, hay muchos tesoros en este mundo y los pisamos constantemente, pero solo son tesoros si se quedan debajo de tierra. Muchas gracias y que la vida les atalante.
habrán entendido lo de Atalante. Explica lo de Atalante. Bueno, atalantar es la palabra más bella del diccionario, es palabra de analfabetos, por tanto en peligro de extinción. Es palabra de pastor de cabras, como soy yo, y que quiere decir que te cuide. Atalantar es la hospitalidad elevada a la máxima potencia, y si la vida nos atalanta, si la vida nos cuida, pues las cosas funcionan. Consiste también en que nosotros seamos atalantadores con la vida. Todo lo que nos traemos entre manos, estos señores locos que defienden a las aves, estos periodistas ambientales que son capaces de poner 4 gotas de verdad en los medios de comunicación, estos locos restauradores de canteras, cuidamos de lo que nos cuida. Otra vez, gracias. Muchas gracias.